Este episodio es presentado por Passpose, la primera plataforma en integrar un seguro de vida con mensajes para el futuro y legado digital. Para más información, visita pastpost.com. Hoy de 10 podcasts. Más o menos como ¿Y 10 cuántos podcasts. están en el top 10 de podcast en México? Como 5 o 6. Y es un poquito como jugar un Tetris o un rompecabezas, ir armando, ir poniendo piezas para luego irlo complementando con otras piezas que estaban pensadas exclusivamente para que quedan en esa zona. Tu nombre es poco conocido, ¿sí? José María, José Manuel, pero realmente te conocen como Pepe y Shem. Entonces, para que la audiencia realmente ya entre en contexto de una vez, José Manuel Grajales, ¿verdad? José Manuel Grajales, así es. Ese es mi nombre. Y pues Pepe y Chema son dos apodos que he tenido durante la vida. No Pepe y Chema, sino Pepe y aparte Chema, ¿no? Entonces, pues es por eso que el nombre. Son muchos nombres y a veces pues nos complicamos un poco con el Un poquito. correcto. Pero bienvenido. Tienes un galardón este año como la mejor podcast de entrevistas por Spotify. Sí, 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 sí. ¿Qué se siente eso? Pues debo decirte que genuinamente yo no me lo esperaba. A mí me llamaron al escenario para que yo pasara a recoger el premio, pero no me dijeron que iba a pasar a recoger el premio. Me dijeron, vas a tener una participación, vas a hablar de tal cosa, y así, y yo así como que, ok. Y ya cuando de repente me hablan y entonces ya sé que gané el premio y entonces ya me toca pasar a recibirlo. Y para mí pues fue una sorpresa porque pues dentro de la terna, digámoslo, pues estaban grandes podcasters de mucho tiempo, pues Gusgri, estaba Saskia, estaba El Oso Traba, habían muchos grandes y pues para a mi buena fortuna pues la gente eligió que yo pude ser el ganador. Fue una gran sorpresa y pues me siento muy... Bueno, Jordi Rosado también estuvo ahí. Wow. Entonces para mí sí fue una sorpresa porque considero que yo era el menos conocido y el menos tiempo llevaban. Afortunadamente pues me eligieron y pues para mí increíble. Enhorabuena. Pues Sí, sí, sí. eso define también un poco el contenido, ¿no? De repente, a veces traer a una persona totalmente desconocida para un creador de contenido puede ser una lotería, pero realmente lo que estás contando es una historia. Eres un contador de historias. Claro. Sí, yo desde que diseñé el concepto de mi podcast, era un podcast donde yo sabía que no era yo la estrella, que la estrella eran los invitados. Y no solamente los invitados, sino las historias de los invitados. Por eso tomé la decisión de tener invitados que no eran conocidos, pero que tenían grandes historias. Yo sabía que con el tiempo esas historias muy posiblemente iban a llegar al público. Para mi sorpresa fue muy rápido. A la cuarta, quinta semana ya tenía un video de 1 millón de reproducciones, que al final llegó como a 8 millones este, eh, miles de suscriptores diarios, o sea, una locura. O sea, yo actualizaba mi teléfono y 1 hora después volví a actualizar y ya tenía 1,000 suscriptores nuevos y una locura, ¿no? Cómo empezó a crecer esto. Pero digo, esto también se debe un poquito al tema de la educación que yo llevé, porque yo estudié cinematografía. Entonces, en la escuela lo que te enseñan es aprende a contar historias. O sea, tienes una historia buena, pero el director es quien se encarga de traducir en decisiones técnicas cómo se va a contar esa historia. Y tal vez aquí no eran decisiones técnicas porque solo son dos cámaras y el micrófono, pero como les platicaba hace ratito, cuando yo escuchaba una historia, mi objetivo era dirigir a mi invitado como si fuera mi actor para que me contara la mejor historia que pudieran. Afortunadamente ese formato le agradó a la gente y pues hemos tenido capítulos que han sido muy exitosos. 16, 17 millones de reproducciones, una locura, la verdad. Pero ahí vamos poco a poco y aún seguimos con esa dinámica que a la gente afortunadamente le sigue gustando. Oye, y por ejemplo, ¿de qué? Este que dices del primer capítulo que te dio un boom, que de repente tenías 8 millones de views y luego se convirtió en miles de suscriptores casi de inmediato. ¿De qué hablaba ese capítulo? ¿Qué le llamó la atención a la gente o por qué crees que haya Sí, jalado tanto? yo creo que porque muy pocas veces se le había dado la difusión a este tipo de historias, una embalsamadora platicando acerca de las historias que vive dentro de una funeraria y obviamente explorando las curiosidades de, oye, pero ¿qué pasa si te llega un cuerpo como este? O no sé, o sea, recuerdo que de las historias que más pegaron fue el proceso de embalsamación de un niño que tenía padres que practicaban el satanismo.
ese niño tenía 2 años y supuestamente el acta de defunción venía que el niño había muerto de un paro cardíaco un 2 de noviembre. O sea, en pleno Día de Muertos, ¿no? Entonces eso llamó muchísimo la atención a bueno, no Día de Muertos, pero sí ahí en esas fechas de Día de Muertos, llamó muchísimo la atención de la gente y esos clips pues, llegaron a 50, 70 millones de reproducciones en TikTok y eso hizo que la gente viniera mucho a ver los capítulos. Y es que era mi historia, simplemente yo siempre que se siente un invitado conmigo eh, ¿a qué te dedicas? Te pregunto, Sí. ¿a qué te dedicas tú? Yo a hacer un podcast que se llama Antes de Morir. Ah, bueno, exclusivamente eso. Por ejemplo, sí, Ok. soy empresario, tengo un par de Ah, bueno. negocios. Si fuese, o sea, empresario, o sea, ahí empiezo a curiosear y veo qué te puedo preguntar que no te hayan preguntado antes. Oye, ¿te he llegado a cobrar piso? ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo es esa negociación? ¿Con sus amigos empresarios? Oye, no, empiezo a curiosear en cosas que regularmente la gente también se pregunta, pero que no tiene la oportunidad de sentarse con alguien como tú. Entonces, de eso va, ¿no? Increíble. Y a ver, antes de meternos realmente en lo que es la estructura del contenido, Sí. ¿cuándo arranca esto? Esto arranca hace apenas 2 años y 11 meses. Un 27 de enero de 2023. Yo decido sacar mi primer capítulo. Previo a eso hice en cine la llamamos preproducción, un desarrollo del proyecto es de qué va a tratar, quiénes van a ser mis invitados, cómo van a ser mis tipos de preguntas, cómo voy a difundir mi contenido, cómo voy a ir acercándome y dando pasos, qué voy a hacer cuando llegue a los mil suscriptores. O sea, toda una estructura un poquito, pues, me obsesioné porque era mi última carta, digámoslo así, de que tenía como 30,000 pesos de ahorro nada más. Y dije, pues, ¿qué hago? No, pues para mí sonó muy lógico crear contenido en YouTube porque tal vez pues, mi expertise va Estaba ligado. apuntando hacia eso. Entonces no era una decisión de mucho riesgo, pero sí lo era. O sea, entonces nació el proyecto y a los 4 meses ya era un proyecto muy consolidado, muy sólido. Yo empecé este proyecto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Decido reinvertir el primer pago que me llega, venirme a la Ciudad de México, montar un estudio, hacer como mil cosas y empezar a rodearme de gente e invertirle al proyecto. Para mí invertir es la clave para crecer siempre, ¿no? Entonces, Oye, perdón, ¿cómo llegas entonces al podcast? ¿En qué situación estabas? ¿Qué te orilla a estar de lo que estabas haciendo antes ya. con el estudio que tú traías? De repente sí, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast, voy a hablar de este tipo de contenido. Ya. Yo desde pandemia descubrí que el mercado online era un mercado que en crecimiento. Yo hacía cursos de dirección cinematográfica y yo me diseñaba mis propios videos publicitarios y los mandaba, le pagaba publicidad para que llegaran a todo el país. Y a mí me sorprendió, ¿no? Me sorprendió que gente pagara para entrar a un curso de una persona que no conocía. Entonces yo dije, ok, hay que seguir trabajando con eso. Luego me asocié con una persona que desarrollaba software en Uruguay. Él tenía su software, no sabía venderlo y yo sabía cómo hacer publicidad, o sea, cómo contar una historia. Entonces yo empecé a meterle publicidad a todo el continente, a tratar de vender el producto. Yo me ganaba como 25,000 pesos diarios libres. O sea, me iba Muy súper bien. yo súper tranqui, nada, me quedaba ahí sentado porque tenía mi gente de ventas. Yo recuerdo que me enviaban nada más los correos electrónicos y yo, ok, hay que darle de alta. Y Listo. ya, Ya había terror. Sí, sí, sí. Y así me la llevaba súper tranqui, ¿no? Ok. En algún punto esta persona empieza a tener problemas con el software, empieza a fallar todo y nos quedamos sin qué vender. Entonces yo le hablé y le dije, oye, tengo muchos problemas con los clientes, ¿qué hacemos? Se desapareció el brother. Y entonces pues ahí me tocó reponer parte del dinero de la gente que me escribió, oye, pues hay un problema, esto y lo otro, pues ahí te va, ¿no? Yo responder por él. Y y entonces fue como que tenía yo como 30,000 pesos ahí. Lo recuerdo porque siempre iba al banco y sacaba 5,000, 10,000 pesos y decía, esto lo voy a guardar en efectivo. Y ya que que dije, ¿qué hago? Esta madre en Chiapas, 3,000 pesos me alcanza para pagar un mes de renta. Aquí ni el estacionamiento de mi camioneta. Sí, sí, sí. Entonces, fue como de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo dije, ok, hice un pequeño análisis porque yo no me considero un buen líder de empresa, o sea, no un buen empresario, ¿no? Tengo muchos defectos en esa parte. Y dije, ok, no soy bueno para lidiar con clientes.
soy bueno para el tema de crear contenido que entregue un mensaje, ya sea para vender un producto o para contar una historia o para entretener, porque en ese tipo yo hacía videoclips, comerciales de turismo y dirigí ese tipo de cosas, pero ya lo había dejado, pues porque esto me dejaba más dinero. Y entonces, pues yo fue como que, híjole, no, pues creo que debo desarrollar un proyecto para YouTube, porque ahí mis clientes va a ser mi público y yo sé cómo contar las historias, entonces le voy a invertir a eso, ¿no? Recuerdo que tenía una habitación al lado de mi cuarto, climaticé, la sellé para que no hubiera tema ahí de sonido con los carros, porque aparte viene una avenida que puta, pasaban 30,000 carros cada minuto. Y y afortunadamente, pues mis amigos dijeron, oye, pues te ayudamos a conseguir invitados, ¿no? Pues quiero un militar, no, pues quiero un embalsamador, quiero una persona que se dedique a la brujería. ¿De dónde te ocurre eso? O sea, decir, quiero un embalsamador, Pues yo siento quiero que quiero un güey que limpie las tumbas, quiero un enterrador. es que ahí te va. No es lo mismo que yo te cuente una historia de crimen Sí, a que te la cuente un policía o un médico forense. desde luego. ¿Por qué? Porque este güey tiene los detalles, yo no los tengo. Entonces yo dije, a mí me encantaría escuchar historias de terror, pero tengo que acercarme con alguien que pueda tener una muy buena fuente, ¿no? Y entonces fue por eso que dije, ah, no, pues una bruja, no, pues un bombero, no, que una de Cruz Roja, una de... Bruja. O sea, pero te la jugaste porque te fuiste a un extremo totalmente opuesto a lo que era el contenido en ese entonces, 2023 o algo así, ¿no? Pues ya habían como algunos podcasts, digo, que estaban haciendo esta Este cuestión. tipo de Sí, contenido. yo donde veía valor agregado en lo que yo podía aportar es que pues podía entender cómo contar una historia mejor, Ok. cómo hacer que mis invitados lucieran más. Y entonces por eso fue que decidí como replicar eso, porque sí, se diseñé muchos conceptos. Yo recuerdo que diseñé un concepto que hoy ya lo pude realizar que se llamaba, en ese momento se llamaba Anónimo. Y yo dije, no, 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 voy a hacer un podcast donde la gente venga a contar historias bien turbias, pero la única condición es que vengan anónimos. Pero yo dije, es que en ese momento no voy a tener tantos anónimos. Entonces yo realicé el proyecto de Pepe y Chema y hoy ya lancé el proyecto Anónimo y es un proyecto pues que ha crecido muchísimo, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, diseñé como una plantilla de cómo iba a ir creciendo, ¿no? Cuando tenga suscriptores voy a desarrollar otro podcast, hoy tengo como 10. Hoy tienes 10 podcasts. Más o menos como ¿Y 10 cuántos podcasts. están en el top 10 de podcast en México? Como 5 o 6. Qué barbaridad. Sí. Y entonces sales tú como No, entrevistador. no. Nada más produces en la mayoría. Trato de identificar lo que le gusta a la gente. Creo que en eso me especializo bastante bien. Ok. Por ejemplo, cuando yo traje a Forenses, la gente dijo, güey, no mames, qué historias tan increíbles. Y hubo una vez, subí tres así de corrido y le fue súper cabrón. Y después, cuando subí el tercero, hubo un comentario que dije, ya me cansó este canal porque solo traen a puros forenses. Era mi capítulo número 10. Y entonces yo dije, ok, no puedo clavarme en un tema. Y entonces desarrollé un proyecto que se llama Relatos Forenses, donde hay forenses. Ahí sí es pura. Ahí sí es puro forense, ahí la gente se puede quejar porque el nombre lo dice y lo establece. Entonces hubo un invitado que funcionó súper bien conmigo, que la gente lo quiso y lo pedía, que regrese, que regrese. Hablé con él y le dije, oye, mira, tengo este proyecto, lo quiero desarrollar y quiero que tú seas el conductor. Entonces lanzamos el proyecto y en cuestión de, o sea, ya es un proyecto que nació grande, o sea, primer video, no sé, 400, 500,000 vistas. Orgánico. Orgánico, sí, 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 totalmente orgánico. Digo, ahí es donde pues, también viene la estrategia. ¿Qué hice? Lo invité a mi podcast nuevamente. Regresó el doctor, ¿no? Y entonces, oigan, les tenemos una sorpresa. En este momento se está estrenando el canal de Relatos Forenses. Vaya para allá. Y entonces pues, la gente va para allá y es un poquito como jugar un Tetris o un rompecabezas, ir armando, ir poniendo piezas que tal vez no tienen mucho sentido de principio, para luego irlo complementando con otras piezas que estaban pensadas exclusivamente para que quedan en esa zona. Entonces es un poquito lo que hago, ¿no? No, extraordinario. Oye, y las historias se cuentan. ¿Te gusta que se cuenten a partir del morbo, a partir del humor, a partir de una apertura a una realidad que existe, que la gente desconoce? Pues, ¿qué hace un forense y qué tan importante es? O les despiertas el morbo de decir, puta, este cabrón, las cosas que ha visto y la madre debe estar muy interesante. Es una combinación. ¿Ok? No puedo hacer algo totalmente educativo porque a la gente no le va a llamar la atención. Para eso hay Hueva. cursos y pláticas y lo pueden ir a ver. Pero tengo que hacer una mediación, ¿no? Entre cuéntame una historia. Ah, oye, ¿y cómo le haces tú como forense para determinar la causa de muerte de esta persona que dices que murió
ciertas características extra. Ah, bueno, entonces en ese proceso lo que se hace es cortes de este tipo para identificar ciertas cosas, identificar la coloración de la piel, sacar el cálculo del tiempo de muerte, etcétera. Entonces como que vas aprendiendo cosas que tal vez no te van a servir de nada, pero pues es muy interesante, ¿no? Interesante. Claro, o sea, entonces es un poquito el cómo se mueve esto. Fíjate que nosotros estamos en un sector, el podcast se llama Antes de morir, ¿sí? Y mucha gente lo asocia con ya cuando mueren, ¿no? Definitivamente. Y no, nosotros estamos hablando de cuando estás vivo, antes de morir, Claro. definitivamente. Y estamos en un sector también donde la palabra muerte es tabú. Hablar de ella particularmente es como atraerla, es como que la tienes cerca porque se te fuese a ocurrir. Claro. Y para ti es una conversación tremendamente natural que la gente, no sé si por el morbo, se acerca más que pensar en ella misma si les llega a ocurrir a estas personas. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto de la muerte en sí misma y cómo lo aprecia el mexicano que, dicho sea de paso, en el mundo creen que en México la muerte se aborda de una forma tremendamente diferente? Al menos de la que nosotros hablamos, no les gusta hablar mucho. ¿De la tuya sí? Pues no es que les guste hablar mucho, depende. Es que tengo diferentes corrientes de entrevista y conmigo llega mucha víctima, por ejemplo. En un punto el podcast dio un giro porque pues la gente decía, oye Pepe, qué padre que le das visibilidad a las historias de las personas. Y entonces yo dije, ok, pues creo que debo desarrollar un poquito más esta parte y darle más entrada a la gente que necesita darle voz. Y ahí es donde viene la parte complicada. Estas personas vienen de una situación difícil, donde perdieron a un familiar, donde no se ha hecho justicia, ¿no? Tal vez el asesino está libre y es un asesino que, literalmente un asesino, ¿no? Una persona que se dedica a hacer el mal. De repente que vengan y saber que la persona está libre, pues también a mí me pone muchas veces contra la espada y la pared. Pues yo convivo, digámoslo así, con la muerte, pero desde el punto de vista de las historias de los que se quedan, de esa gente que me comparte todo lo que, lo que su familiar ya no puede decir. Y pues sí, o sea, sí me ha cambiado un poquito el panorama porque hoy te vuelves un poquito más, paranoico tal vez. O sea, yo no me puedo quedar en todo el tiempo estoy así en el semáforo. Pues hoy para este momento, por diversas situaciones igual, tengo personas que me cuidan. Entonces, es una situación ahora un poquito complicada. Pero, o sea, le incomoda a mucha gente que hables de las historias, o sea, lo haces, digamos, con nombres y apellidos, con pelos y señales. Yo prefiero no Es muchas mejor, ¿no? veces, yo prefiero no muchas veces, pero hay veces que el tema no es que, el tema no es que es como te digo, mira, de los últimos capítulos que yo he grabado, uno de esos es una persona que lo corrieron de un cervecentro porque andaba de mala copa y el brother se fue y le hizo, te voy a matar. 4 meses después lo mató por un criterio tan bajo, o sea, ¿qué necesita una persona para que simplemente la saquen de un lugar, venga y mate a otra persona? Ahora, ¿qué de menos una persona que le está dando difusión a nivel nacional e internacional al caso, ¿no? Entonces también es como que, digo, no sé qué pueda pasar y digo, han sucedido pequeñas cosas que pues sí nos han obligado a tomar pues, diferentes medidas. Dentro de esas medidas, entendimos en algún lugar que te estafaron o te hicieron algo que no estaba previsto ocurrir. Claro, sí, ¿no? Desgraciadamente he vivido ahí eh, eh, dos situaciones de fraude. Este, una situación con una persona que se dedica al tema funerario. Yo estaba desarrollando un concepto de funerarias para ponerlo en Chiapas. Y para mi mala suerte, el tema de confiar demasiado en la gente me ha costado bastante caro, ¿no? Porque ahí estábamos hablando de una inversión pues ya bastante alta para desarrollar. Era como una funeraria un poquito diferente. ¿Cómo era? El concepto era como, te vamos a tratar de hacer que te la pases lo menos extraño. Cuando uno va al hospital se siente que está en un hospital. Feo. Cuando uno va a una funeraria, te sientes en una funeraria. Entonces, el plan un poquito, el diseño era que la gente, provocar por la distribución de los espacios, que la gente pudiera interactuar un poquito más, que hubiesen terrazas, que hubiesen diferentes cosas que
aligerar un poquito más esta carga, el momento, ¿no? Sí, es el que no esté solamente así sentado viendo en dirección de una caja, ¿no? Claro. Entonces, pues ya para ese momento, pues ya llevamos una inversión. Desgraciadamente, yo estaba aquí, la persona estaba por allá y los contratos de arrendamiento y todo ese tipo de cosas, pues los habían firmado ellos. Su momento cuando me doy cuenta que están haciendo muchas cosas que no están correctas, que están mintiéndome con temas de que pagan cosas o lo que sea, pues yo decido como ponerle fin a ese proyecto, pero ellos dicen, bueno, le vamos a poner fin, pero nosotros nos vamos a quedar con esto porque nosotros somos los que estamos al frente del contrato de arrendamiento. Y si tú te quedas aquí, te vamos a mandar a desalojar. Pasado de lanza. Sí, no, o sea, ¿Cómo es? sí, totalmente, digo, para eso no lo puedo ni inventar porque pues en la misma carpeta de investigación y todo, pues están los audios de esa misma conversación que tuve con la persona. Y entonces ahí pues se escucha perfecto toda esta parte y, pues yo me lo voy a quedar porque pues está mi nombre, ¿no? Y entonces a partir de ahí como que pues sí me quedé un poquito mal porque para lo que yo ya pensaba en ese momento, pues se venía mucho el pensamiento de este negocio que tuve antes del podcast, ¿no? De que yo decía, "Puta, ya me iba bien y por güey, nunca invertí dinero, nunca hice nada, nunca tuve un segundo respaldo. Y hoy que estoy pudiendo tener ahorros y cosas, pues poner un negocio de respaldo por si esto sale mal, por si la gente me deja de ver o lo que sea, pues saber que existe algo que está ahí detrás, ¿no? Claro. Y eso pues sí me dejó un poquito decepcionado más que nada, ¿no? Porque pues no me esperaba que una persona que no había puesto prácticamente nada, un 2 3 4 5% mucho de la inversión total que se había hecho, tuviera el valor de quedarse con algo que no le correspondía, ¿no? La vida te va enseñando entonces. Claro, Puede ser. entonces eso fue una situación y posteriormente pues con un familiar que yo ya lo veía venir eh, con un tema ahí de un negocio de distribución de alcohol. Se dedicaba como a este tema de vender trailers, con trailers de cerveza de cuartito, de caguamas o lo que sea, ¿no? Y él requería inversión, entonces pues me dijo, oye, pues Métele. métele. Negocio. Claro, y entonces pues eh, yo empecé como a ver la posibilidad y pues los primeros 2 meses pues bien, no mal, y pues yo dije, ok, pues está bien tener esta otra parte, ¿no? Y desgraciadamente pues también este chico, este primo que tengo, pues no sabemos exactamente qué le hizo al dinero. Es un tipo que se daba la vida del antro y de todo ese tipo de cosas. Ya por amigos me enteré que pues pagó cirugías y viajes y se daba la vida que quería y pues en un punto pues descubrieron que pues yo no era la única persona que había invertido, sino que había más personas No, man, sí. y que también ya estaban buscándolo, ¿no? De qué pasó, ¿no? Y pues el tipo ahí anda, ¿no? Traté de hablar con mi familia, con mi tía, explicarle la situación, me dijo, este, que lo entendiera y muchas cosas y pues ya sabes, pues una tía una mamá va a defender a su hijo aunque haya asesinado a alguien. Pasa, sí. ¿Mande? Pase lo que pase. Pase lo que pase, ¿no? Yo lo entendí perfectamente, ¿no? El problema es que, digo, yo creo que de las deudas que tiene, de las que menos se tiene que preocupar es conmigo, que a pesar de que es la deuda más alta, desgraciadamente me he enterado que se metió con gente que no debería, ¿no? Y entonces, pues... Y ahí vienen las historias. Y no las has entrevistado. Estaría bien entrevistarlo. Él, oye, güey, ¿por qué te pasaste de lanza, cabrón? ¿A qué le juegas? ¿Por qué hacer la ajena? ¿Por qué te la juegas pidiéndole lana prestada a malandros Sí. o gente que te pueda hacer daño o a familiares que confiaron en ti? También es una buena historia si lo pones a ver así, Claro. otro lado, ¿no? Es el de la envidia también de Sí, desde no, luego. no de México, de Sí, Latinoamérica. sí, pero, No, de envidia hacer. el güey que anda delinquiendo, güey, el vivillo, el bandidillo, todo Sí, eso. sí, sí. ¿Qué pedo? La verdad es que no lo entiendo. Yo creo que es gente que desgraciadamente nunca tuvo la educación de aprender a ganarse las cosas de una buena manera Sí, ¿no? y buscan la forma que se sabe, Y la verdad, ¿no? Que es robar, o sea, Claro. robar, listo, ya está, ¿no? Y así voy escalando, voy viendo con más gente. Y a partir de eso yo dije, a la chingada, ahora yo voy a desarrollar mis proyectos. Sí. Y ahora lo que hago es pues, contratar un chingo de gente, pues porque siempre tengo un buen de ideas. Para tener más toque. Y es que, no, aparte de los podcasts, o sea, como Que que tiene un negocio que lo atienda.
Sí. definitivamente. Ya como que dije, no, pues voy viendo, explorando como ideas que tengo en la cabeza y ya las voy desarrollando y ya voy viendo qué personas pueden cumplir un rol para que vayan ejecutando esa parte y yo poner la parte del valor agregado, ¿no? Que es el cómo vamos a hacer que ese negocio tenga éxito, como ven hoy, pues sí, he emprendido muchos negocios donde pues ya no dependo de socios, sino que son ideas totalmente... Sí, de operadores sobre todo, ¿no? Porque nosotros puedes tener, pero si les dejas el control, Sí, pues ya viste, te la van a dejar, sí, ¿no? sí, sí, me la van a dejar ir. Escuchando la breve trayectoria, porque muchas personas han pasado muchos años para lograr la mitad de los éxitos que tú has alcanzado. En estos, en esta aventura de pasar de tener 30,000 pesos a hoy que tienes varios podcasts en el top 10, ¿se puede vivir de contenido? Sí, totalmente. Totalmente se puede vivir del contenido, se puede vivir muy bien, siempre y cuando la gente se lo tome en serio. O sea, ese es el mayor problema que la gente tiene, que no se lo toma en serio. Y yo si tengo que grabar a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, lo hago. O sea, y me cuesta como cualquier trabajo, me cuesta levantarme, ir porque va a ser una chinga, ¿no? Entonces, eso es lo primero cuando hago mis cursos, es lo primero que le enseño a la gente, que esto no es suerte. Sí puede incluir el factor de la suerte, pero para que eso llegue y la gente se quede, puede ser suerte que te pongan tu video en la primera página de YouTube a todo México, pero si tu video no está bueno, pues esa suerte no sirvió absolutamente de nada, ¿no? Entonces, sí se puede vivir del contenido, eh, pero sí, trabajándolo de manera profesional y de manera constante, o sea, no tomándoselo como algo de, lo hago a ver si funciona, no es, vas a hacerlo porque en algún momento va a funcionar. A mí, tu historia, la verdad es que está muy padre. Tu podcast principal es, sí, es Chucho, no, Pepe Pepe y y Chema. Chema. Ese es el principal desde el que arrancó. Y luego te das cuenta de que a lo mejor aburres con el forense de tanto tiempo y sabes que vamos a hacer uno que se llame Relatos Forenses. Sí. Y luego, y ese habla exclusivamente del punto de vista del médico forense, con la gente que ya con él, como Dexter. ¿Ubicas esa serie? Ujú. Sí, bueno, ubicas, es más o menos eso, ¿no? Donde la gente aprende de historias reales Claro. que hace un médico forense. Y luego, ¿cuáles otros temas hay? Luego, pues me doy cuenta de que la gente dice, oye Pepe, pues cuando traes enmascarados, pues ya sé que el capítulo queda bueno, ¿no? Entonces es cuando yo decido lanzar Anónimo y ahí hay enmascarados toda la semana, ¿no? ¡Ay, qué padre! Y el enmascarado nadie sabe quién es. Son personas reales, Sí. pero anónimas, ¿no? Claro. Porque vienen a contarte cosas fuertes, no te vienen a contar... Pero historias reales, ¿no? Es un... Sí, no, totalmente historias reales. O sea, en algún momento yo, pues, dentro del mundo, pues, de la producción dije, pues, igual y me contrato a actores y busco las historias y que los actores me lo cuenten, pero no era lo mismo. No, no es lo mismo. Nunca lo intenté, de hecho, o sea, porque dije, no, va a ser una locura entrar que se aprendan 1 hora y media de diálogo, pero no, está cabrón. Entonces fue que hice ese proyecto. De repente, Relatos Forenses le vi la posibilidad de agregar a un nuevo elemento que yo dije, esta persona puede ser que aporte historias padres, que ya no era un forense, sino una persona que sabe contar historias. Entonces, esta persona analizaba un caso muy famoso que acaba de suceder. No sé, no sucede, pero Paulette, el caso Paulette, ¿no? Y entonces ella contaba la historia del doctor, complementaba con, no pudo haber pasado eso porque después de 24, 48 horas lo que sucede con el cuerpo es esto. Y entonces empezaban a contar como las historias, pero desde esta perspectiva. Funciona eso y entonces veo que la persona está teniendo como mucho éxito. Entonces le digo, te vas a quedar ahí, Ey. pero vamos a hacer otro proyecto. Y nace otro proyecto que se llama Relatos del Misterio, un podcast de crimen, pero sobre todo de aquellos crímenes que no están resueltos al 100%. ¿Para qué? Para que saquemos teorías, indaguemos, veamos qué puede Puede hacer. hacernos la mamada y pensando lo que pudo haber pasado y Claro. no hay comprobación de nada. Claro, o sea, es como, no sé, el vuelo de Malaysia Airlines que desapareció. Pues nos trajimos un cuate que es experto en informática y seguridad de aeropuertos. Y pues no está padre, ¿no? Porque ese güey te explica, no puede haber pasado esto, porque puede ser esto. Y entonces así van haciendo los proyectos. Luego sacamos uno que se llama El Sistema, un podcast de crimen también, pero enfocado en el sistema de justicia mexicano, de cómo actúa, qué esto y las injusticias y las cosas.
Luego, pues mucho feminicidio, muchas cosas. Sacamos un proyecto que se llama Voces Ausentes, que igual es un proyecto donde pues las mamás y los familiares llegan a contar las historias de sus desaparecidos. Este, eh, Saqué otro yo que se llama Yo Soy Pepe y también Chema, que es el formato que tenía antes de platicar con personas así que se dedican a cosas interesantes. Yo me quedé también con historias muy fuertes, como de, pues casi todo es crimen, ¿sabes? Entonces, y así siguen y seguirán haciendo más proyectos. Digo, Pero esos son algunos. todos alrededor de crimen y de historias contadas por personas. Alrededor del crimen y el misterio, ¿no? Sí. También tenemos algunos que son formato paranormal, uno que se llama Es la que te desclasificado. iba a decir, sí, formato paranormal, Ujú, o sea, cosas que alguien cuenta desde tu experiencia, claro, pero que no son problemas de la vida, digamos, terrena, sino que son cosas inexplicables. claro, sí. Fantasmas. Nuestro host se dedicó a hacer mucho tiempo documentales para History Channel, entonces la ventaja de este brother es que si tú hablas de Hip Top, ya fue. Si tú hablas de las momias de Nazca, pues él estuvo ahí. Si tú hablas de cualquier punto de avistamiento ovni en México, él estuvo ahí porque él fue a todos esos lados, ¡Qué ¿no? padre! Es una biblioteca andante, entonces viene gente y entonces ya platicamos acerca de platican acerca de esas historias De ovnis y de ovnis y de Eso, todo paranormal, sí. notan cómo se construyeron las pirámides. Sí, todo, ¿Qué? todo. Qué De- padre, qué padre. Sí, No, sí, se sí. angustia. ¿Y no has sentido miedo en este último del paranormal que estás comentando? Pues mira, en algún punto, empezaron a... Cuando abres esa puerta, pareciera que es broma, Sí. pero cuando abres esa puerta, tienes que estar consciente de que te estás acercando a cosas que te pueden afectar en tu vida. Y con esto me refiero a que muchas veces traes invitados, traes brujos, traes videntes, traes personas con testimonios muy fuertes. Y pues pareciera que no, pero la gente deja su energía. Y todo esto que ha quedado ahí en la oficina, pues ha trascendido un poco a mi vida personal. Yo en algún momento tuve que irme de mi casa porque estuvieron pasando cosas muy fuertes. Me fui a vivir a un hotel con mi esposa. Ok. Eh, Mi esposa cuando queda embarazada empieza a desarrollar esta capacidad de poder ver cosas. Es algo que sucede con algunas mujeres embarazadas, pero a ella le sucedió pues muy fuerte, ¿no? Porque lo que sucedía es que ella pues, veía muchas escenas, pero en casi todas las escenas yo estaba muerto. Y era como que estábamos en la casa y ella se metía al cuarto y de repente gritaba, yo iba y ¿qué pasó? No es que pasó esto, lo otro, ¿no? Nos aventaban cosas, salían volando los imanes de la campana de la estufa, este, habían olores muy extraños, en las mañanas, digo, sé que va a sonar una tontería, pero en las mañanas, yo no se lo quería contar a ella, pero ella un día lo contó y yo dije, pensé que tú no lo escuchabas. Pero haz de cuenta que en algunas mañanas, no en todas, escuchábamos esto dentro del cuarto. Y era una cosa que te levantaba y tú decías, ¿qué onda, no? Sí. Pero ese lo recuerdo perfecto, Un aplauso. era un aplauso fuerte. Y nos fuimos de ese departamento y hoy por hoy pues ya no pasa tanto que nos avienten cosas, que desaparezcan. ¿Te quedaste en el mismo lugar? No, nos fuimos, pero pues hemos tenido acercamiento con algunas personas porque sí nos ha afectado en la, Claro. en la vida diaria, ¿no? Y muchas personas o videntes que de repente llegan a la casa pues sí se dan cuenta de todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque pues yo lo que he aprendido después de platicar con tanta gente es que este mundo paranormal es algo real, es algo que existe. Y yo me burlaba de la brujería, ¿no? Y decía, es una mamada y esto, y la gente que cree. Pero me tocó vivirlo en carne propia y yo hoy por hoy es una cosa que respeto y pues trato de cuidarme un poquito más a mí y a mi familia. De la brujería. Brujería en concreto o diferentes cosas, o sea, De la energía. de la energía, ¿no? Porque pues mi esposa es la que ve todo esto. Hace poquito llegó un santero a la oficina y yo estuve platicando con él de negocios, ni siquiera grabamos, ni siquiera sabía que yo me iba a ver con esta persona. Llego a mi casa y se espanta y me dice, ¿dónde estuviste? ¿O con quién estuviste? Y le digo, pues estuve con una persona. ¿Por qué? Le digo, no le conté que era santero. Es que traes como 30 personas atrás, me dice. No mames. O sea, tu esposa ni los ve Ujú. o los siente. No, los ve, Los ve. literalmente los ve. No mames.
O sea, y esto pasa, de repente vamos a casa de un amigo que ya no conoce y me dice, oye, ahí está su mamá. Y yo le digo, pues, cuéntale. Ya le explico un poquito y ya ella empieza a explicar. Para ti es normal, me imagino. Sí, para mí es bastante normal. O sea, puede venir ella aquí, dependiendo de lo que hagan, en el que se dediquen, puede ser que tal vez por la energía o no haya personas tan agradables que los quieran, pues identifique dos, tres cosas que traen detrás, ¿no? Y esto fue a raíz del embarazo. A raíz del embarazo, Pues pues ya no se le quitó, o sea, a raíz del embarazo ya es algo como... no lo quería y quería cerrarlo y hasta hace poco fue a, no sé si ahí en la Condesa ubican un lugar que se llama Casa de los Ángeles, que son lugares donde se dedican a vender pues como arcángeles y cosas para limpias en tu casa, pero todo enfocado en el tema del ángel, ¿no? De la luz. Ok. Y ella fue y se encontró ahí a la dueña y la dueña le dijo, oye, tú tienes un don, dice, y de hecho tienes un problema en tu casa. Vente para acá, quiero ayudarte. Y entonces le empezó a dar libros y cosas, ella se empezó a educar y a través de esa educación pues ella logró perderle el miedo a todo esto, ¿no? Porque sí había momentos donde pues sí la saturaban de... No, el nivel de angustia no debe ser fácil de controlar cuando esa gente que no está ahí. Claro. ¿Y ya le entrevistaste en tu programa para alguna de tus... No, no se anima a hablar ella de esto. No, no, no. Porque es buena historia también. Sí. Y hay gente que es muy sensible a la parte paranormal y desde luego pues, no la crees. Sí. Por favor, ¿quién estás viendo ahí atrás de él? Y es cierto. Oye, Pepe, ¿ya has dejado de hacer algún tipo de programa porque sientes una energía distinta o mala o algo así por el estilo? Dejado de hacer no, pero sí hubo un programa que no quise subir. Digo, no he subido varios, pero hubo uno que específicamente no quise subir. Que llegaron tres, creo que ellos se hacían llamar, no eran brujos, hechiceros. Y llegaron los tres y llegaron con una niña, como de unos 8 o 9 años. Pero la niña no era hija de ninguno de ellos. Lo que entendí es que los papás de esa niña la dieron a ellos para que la prepararan. Y a mí eso no me gustó. Y entonces ellos hablaban de abundancia y de dinero y todo ese tipo de cosas. Y pues se ve cuando alguien puede tener o no tiene, ¿no? Entonces yo como que dije, no, no voy a darle difusión a este tema porque no logré empatizar con mi invitado y aparte creo que hay algo que no me agrada, ¿no? De lo que estoy viendo. Y eso ha sido, ¿no? Oye, ¿de dónde sacas a los invitados? Los buscamos, hay diferentes métodos de búsqueda que tenemos. Ahora lo que hacíamos era, tenemos a una persona que se encargaba de analizar los capítulos más vistos que teníamos para que nos entregara como una estadística y decir, bueno, las historias que más funcionan tienen estas características, son así, pasa esto en estas entrevistas, y entonces a partir de ahí ya buscamos los perfiles que se adecúen más, o pues generalmente pues yo estoy recibiendo decenas de mensajes diarios de personas que tienen historias que quieren contarlas, ¿no? Ustedes se ofrecen para Sí, principalmente se ofrecen. Yo te podría decir que un 80-90% de los invitados que hoy tengo son personas que se han ofrecido o ya son personas que nos recomiendan, ¿no? En este caso de crimen, pues ya es la señora que dice, oye, pues yo en el colectivo estoy con 20 mujeres más y pues, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí vamos viendo a quiénes les podemos dar el espacio. ¿Y cómo los filtras? Porque también de repente debe haber mucho charlatán, ¿no? Sí, Mucho oportunista que diga, ay, cuento historias. Tengo una que la quería para una película y se nos va a contar como si fuera mía. claro, te das cuenta cuando son personas que nada más quieren foco. Sí. O sea, y lo que pasa mucho, y perdón por lo que voy a decir, pero mucha gente que justifica la depresión para venir a decir, oye Pepe, yo vivo depresión y quiero ir a tu programa para platicar de la depresión. Y de pronto, oye, y esto lo he preguntado muchas veces, o sea, por eso lo cuento, no es solo una persona. Oye, ¿de qué quieres hablar? No, pues quiero hablar de cómo se vive con depresión y quiero motivar a la gente y todo eso. Y yo nunca los había aceptado y un día mi asistente me dice, oye, hoy viene un invitado y es depresión el tema, ¿no? Es depresión extrema, no sé qué. Y entonces, pues, bajo esta situación de por qué estás aquí es porque quiero darle un mensaje positivo a la gente, ¿no? Pero viene esta persona y le comienzo a preguntar y pues
realmente no tienen un mensaje que difundir desgraciadamente, porque pues ya se dejaron de tomar las pastillas, no tienen trabajo, o sea, ya hay como muchas cosas, y no juzgo esa parte, Sí, ¿no? pero a ver, si quieres venir a hablar de este tema y con esta bandera de yo les voy a ayudar y para que se motiven y tú no eres una persona que eres el vivo ejemplo, por eso no los llevo, por eso prefiero llevar a psicólogos o psiquiatras para que me cuenten sus historias y nos ayuden a entender por qué la gente se suicida, qué es lo que pueden hacer, o sea, Es más visible el tema de esa forma. claro, y sobre todo que hay una persona que lo explica y que sabe del tema porque lo estudió. Y es lo que yo siempre les hago llegar como el mensaje a mis espectadores es, si tú tienes un problema y es un problema fuerte, no sabes cómo salir de una relación de violencia, no vayas con tu amigo y le cuentes. Porque él te va a decir, ay, pendeja, ya te dije que te vayas. No, y eso no lo necesitas. Tú necesitas un experto, o un abogado, o un psicólogo, o un psiquiatra que te ayuden a salir porque pues ellos han estudiado este tipo de situaciones. Entonces, por eso procuro mucho llevar a personas que pues puedan ser expertas en alguna parte para preguntarle algo en específico. Ahora, particularmente analizando ese tema de la depresión y el terror, creo que el terror le lleva una delantera muy larga a la, el apetito de la gente de consumir contenido de este tipo, de depresión que hay Claro. detrás. Em, ¿Tu éxito es rotundamente en México o en otro país también te están viendo de la misma forma? Pues se puede decir, digo, obviamente que el país donde más público tenemos es México, pero de hecho, o sea, el país en general es como donde más me escuchan, pero si hablamos de ciudades, Ciudad de México es el primer lugar y Los Ángeles es el segundo lugar de la gente que más me escucha. El español. ¿Mande? El En español. español, Sí, claro. sí. Y pues tenemos gente de todos lados, mucha gente de Argentina, mucha gente de Colombia, de Perú, de El Salvador, Venezuela, Guatemala, Ecuador, o sea, prácticamente toda la TAM y también pues parte de Europa, principalmente España, la verdad. Sí hay gente de Italia y todo eso, pero principalmente estamos hablando de España, ¿no? Dicen que el crecimiento del contenido todavía no ha llegado a su tope, ¿no? Y invitan mucho a generar contenido en cualquier formato. ¿Cuál crees tú que es la audiencia que más va a crecer en los últimos años? Hablemos del 2026, por ejemplo. A los siguientes. Sí, o sea, en términos nosotros aquí hablamos de la economía plateada, te voy a voltear el tema totalmente, que son personas mayores a 45 años. ¿Tu público en qué rango está? Sí, mi público va desde los 22, 23 años hasta el más grande. Los güeyes como nosotros. Hasta, güey, mi más grande es todavía. El de paranormal no lo puedo ver, no sería capaz de hacerlo, pero te hago la pregunta porque no nos hacemos más jóvenes, nos hacemos más viejos. Entonces, si en este enfoque donde entiendo también tú ayudas a muchas personas a hacer contenido o que se preparen para generar contenido, ¿dónde crees tú que están estos nichos que se pueden aprovechar? Pues tal vez el nicho más fuerte que se puede aprovechar es el de los niños. O sea, si quieres tener muchas visitas, haz contenido para niños. Como MrBeast, que es casi universal y los tíos se les Sí, claro. muchísimo. Sí, totalmente. Sí. Pero si nos vamos a niños incluso más chiquitos, es muy interesante. Les voy a compartir un dato nada más, por ejemplo. Voy a buscar aquí un video y voy a ver cuántas reproducciones tiene. Ok, ya vi y vamos a ir a ver el video de MrBeast más exitoso que va a tener popular. Tiene 891 millones de vistas, el video más exitoso de MrBeast. Pero el video de Baby Shark tiene 16 mil millones de reproducciones. 16.000 millones De de reproducción. ¿Por qué? Porque los niños lo ven una Y otra y otra y otra. Y una vez que ya sacaron los Baby Shark, ahora ya hay ositos de peluche de Baby Shark, ya hay la caricatura de Baby Shark, ya hay un canal de televisión de Baby Shark. Y Ya es, el CPM es bueno ahí. pues, por más malo que pueda ser, 16 mil millones de reproducciones, barbaridad. te vuelve millonario. Y no hablo en pesos, hablo en dólares. Sí, 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 de inmediato. Sí, sí, sí. O sea, el dinero que se metieron por eso, digo, más todo lo extra, o sea, es impresionante. Corrígeme si me equivoco, MrBeast es el canal que más suscriptores tiene en el mundo, pero en el top 10 de los más vistos son casi todos canales para niños, ¿no?
O sea, sí, o sea, regularmente cualquier canción, por ejemplo, Despacito, que en su momento fue la canción tal vez con más reproducciones en la historia, La de Luis Fonsi. la de Luis Yankee. Fonsi, esa canción tiene 8.885 millones de reproducciones. Es decir, Baby Shark tiene 16, o sea, La mitad. el doble. El doble. Y No, es la después de la población mundial que Claro. vieron tu video. sí, y ahí pues no divides el dinero porque pues, de Baby Shark no hay un rostro, no hay un artista, hay voces. Y tal vez sí puedes dar ciertas regalías, pero cuando es Luis Fonsi y es el otro, pues ahí ya tienes que hacer tienes que partir un poquito más, sí, tienes que, y está Bebo detrás, y están empresas y disqueras y todo esto. Y en Baby Shark, Nadie. animadores, alguien que le pagó a los animadores, alguien que pagó a los cantantes para que desarrollaran y listo. Baby Shark. Es la primera vez que lo escucho. O sea que ya son 16.000.000.000 uno. Pero ya escuchaste la canción. ¿sí? ¿Nunca la has escuchado? Sí, sí la conoces. ¿Sí? ¿Cuál es? La de Baby Shark. No, poco. Nunca. Mis hijos ya no son tan chiquitos. Ah, ya. Igual de Licagua que digo, son de 12 y de Te 15. aseguro que la escuches y empieza a mover. Puede ser, puede ser. Pero sí, digo, si hablamos de niños, hacer contenido para niños. ¿Por qué? Porque el niño tiene tiempo de sentarse a ver YouTube. El adulto tiene horas específicas para poder hacerlo. Y Que tiene tiene trabajo. fácil de paso, ¿no? Sí, sí, no lo vi. Regrésale, ¿no? Y ahí va de nuevo. ¿no? Y les A gusta ver. y lo vuelven a ver una y Claro. otra y otra Y los, otra vez. los creadores de contenido, yo subo un video a la semana de mi canal. Ayer estaba viendo un creador de contenido que sube un video diario. Y un video diario que tiene 800,000, 600,000 vistas cada video. Es una locura. No man. Sí, suman. Sí, yo sí tengo eso a la semana, pues yo digo, me fue Muy chido, bien, ¿no? Al sí. capítulo. Pero ese brother lo tiene diario. Diario. No, rompió el algoritmo, como diría. Sí. Oye, para el 2026, ¿qué esperamos de Capricorn? Pues un poquito el objetivo ahora con mi equipo de trabajo es que después de estos 3 años que llevamos, que ya aprendimos como la fórmula, pues empezar a entrar a nuevos nichos. Niños es uno de ellos. Desarrollar 10 nuevos canales. Es nuestro objetivo para Y es más de lo que tiene. más de los que tenemos, otros 10. Ya lo que hago ya es un poquito por estadística. O sea, si hago 10 canales, por ejemplo, hoy te puedo decir como de cada 10 canales que hacemos, 1 o 2 son los que no pegan y todos los demás funcionan, ¿no? Entonces, por estadística, con que me peguen 2, con eso estoy tranquilo. Pero entonces, pues vamos a ir viendo que podemos seguir desarrollando. La inteligencia artificial es una amenaza para los creadores de contenido. Para nada. Es una herramienta increíble que nos ayuda porque nosotros somos los que hacemos que esa herramienta sea eficiente o sea nuestro rival, ¿no? Yo creo que es una extensión de tiempo, Claro. ¿no? O sea, porque te ahorra muchos procesos, muchas cosas. Y para mí es clave ahora en el proceso para la creación de los contenidos. Cursos, mentorías. Sí, acabo de dar un curso, ahora en enero lanzo ya nuevamente mi curso. Es un curso de creación de contenido profesional, lo manejo de esa manera. Y también voy a sacar un curso que es un curso de dirección cinematográfica o de producción audiovisual, donde ahí es otro enfoque, ¿no? Le enseño a la gente a contar historias a través de decisiones técnicas para que pues esa historia se transmita correctamente en cámara. Y pues también aprovechando los canales que tenemos, pues vamos a desarrollar los cursos de cada host para meterlos en una plataforma y pues empezar a abrir otro segmento de negocio. Extraordinario. Pues bueno, te deseamos el mayor de Muchas gracias. y muchísimas gracias por venir aquí al programa a contar tu historia. Encantado. Muy divertida tu historia. ¿Sí? Sí, mucho. Trágica. No, no le impida. Muy completa, abarca muchas cosas. Lo que haces, muchos puntos de vista. Voy a empezar a ver más podcasts tuyos de eso. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Me quedo con el mensaje que tú haces, la antítesis de lo que la gente cree que debe hacer de contenido, que tiene que ser tremendamente famosa la persona que traes o muy estructurado. No, tú te basas particularmente en la historia y esa es lo que Sí. entiendo, la clara del éxito. Claro, es el contenido. Si tú vas a hacer contenido con famosos, pues tienes que hacerlo bien. O sea, está Roberto Martínez, ¿no? De su podcast se llama Creativo, solo invita a famosos y es muy interesante porque él es una persona que sabe hacer muy buena retroalimentación.
como yo no me considero Roberto Martínez y que podía hacer eso, pues dije, mi rubro no son los famosos, ¿no? No, y se ve que te conoces muy bien y que estás jugado muy bien Procuro. en tus habilidades o en tus fortalezas. Ya sabes que yo no soy esto, yo soy esto y le doy por allá. Sí. A ver, No, te pero mencionaré sí. los ¿Qué? 3 podcasts que tú digas aquí en México se están haciendo muy bien. ¿Desde qué aspectos se están haciendo muy bien? Valor, No, todo. tú quieras. Valor de contenido, valor agregado. Ya por el éxito que traes, con la historia que tienes, que tú puedas decir, ese es bueno y ese es bueno. Da los 3 nada más. Híjole. Digo, si quieres, si no tienes. Sí, no, pero no. No, yo casi, honestamente lo voy a decir, ya ahora no tengo tiempo de escuchar. Pues sí, o lo que digo O sea, aquí. pero yo que escucho, pues, algunos invitados que lleva Oso Traba de su podcast Cracks, me gusta mucho escucharlos porque, pues, como que tengo que aprender un poquito más de ellos. Y escucho un poco a Roberto Martínez Muy bueno. y yo creo que esos son como Pepe y Shepard. los que sí digo, está mi podcast y todo, pero yo lo que escucho regularmente tiene que ver con cosas de emprendimiento y eso. Bueno, danos una oportunidad y escúchanos, a ver qué te parece. Sí, Hemos lo voy a leído escuchar. capítulos muy interesantes, como este de hoy, creo que estuvo muy padre. Ah, qué bueno. De verdad, muy contento de estar aquí, porque es un enfoque completamente distinto de alguien que además ya la rompió, contando historias que no son tradicionalmente contadas y por la gente, por los protagonistas reales, no, Sí. no haciéndole al mame de que a ver, vamos a hablar de esto, sino traes casos reales, es Claro. bien padre. Bien Sí, padre. es acercarle a la gente las historias que ven en las noticias, pero que no tienen la información completa. Exacto. Gracias por venir. Encantado. Este episodio fue presentado por Passpose, la primera plataforma en integrar un seguro de vida con mensajes para el futuro y legado digital. Para más información, visita passpost.com.